Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 1, los versículos del 14 al 15. Marcos 1, del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si hay palabras que son oportunas, adecuadas y son dichas en el momento preciso de mayor necesidad, son las palabras que componen el evangelio. El evangelio en las Sagradas Escrituras es el medio que Dios ha provisto para que todos los hombres sean salvos. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buena noticia. Dios tiene buena noticia para todo ser humano. El evangelio es el mensaje de la buena noticia, de las buenas nuevas. En el evangelio están los verbos proclamar, anunciar, testificar. Y este mensaje ha llegado hasta nosotros. Los primeros que lo predicaron fueron hombres y mujeres que amaron a Cristo de todo corazón y fueron capaces de dar su propia vida por tal de no negar a Cristo, por tal de no negar el evangelio. Así que este evangelio ha llegado hasta nosotros por el esfuerzo y el trabajo de miles y miles de personas que nos antecedieron. Y este evangelio ha sido acogido, ha sido recibido por muchas familias. Dentro de esas familias estamos nosotros y podemos testificar de la grandeza y el poder de ese evangelio. Porque ese evangelio nos ha transformado, nos ha cambiado. Ese evangelio ha dado sentido a nuestras vidas. Ese evangelio nos permite tener la esperanza de que un día veremos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que llevó sobre sí nuestras maldades e iniquidades, aquel que vendrá a buscar a su iglesia, aquel que nos encomendó este legado de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizando a todo aquel que creyere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bendición ha llegado a nosotros a través del evangelio. Dice Hechos capítulo 8, los versículos del 4 al 5, que los que fueron esparcidos por causa de la persecución que vino sobre ellos al predicar el evangelio, iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución no los detuvo. Las amenazas de emperadores y personas de influencia social no les impidió predicar el evangelio. Y dice la escritura en Hechos 8 que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cristo fue revelado a través del evangelio. Las buenas noticias vienen a través de lo que hizo alguien por nosotros. Y esa persona es Jesucristo. Pablo pedía a los hermanos que oraran por él también, a fin de que al abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,
en Efesios capítulo 6, versículo 19. En el día de hoy quiero hablar acerca de ese evangelio que transforma, ese evangelio que cambia, ese evangelio que regenera, ese evangelio que nos da esperanza. El evangelio aparece clasificado en las Sagradas Escrituras como el evangelio de Dios. Este evangelio no surge de la invención humana, surge de Dios, viene de parte de Dios. En Romanos 1, versículo 1, dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La Biblia le da este calificativo, evangelio de Dios. Este evangelio, esta buena noticia de salvación viene de parte de Dios, viene del cielo, para beneficio de todos los hombres, de todos los tiempos y circunstancias. ¿Y qué debemos proclamar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos comunicar y dar a conocer con respecto a Dios? Si este es el evangelio de Dios, ¿qué debemos comunicar respecto a ese evangelio que ha llegado a nosotros? Debemos declarar lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores culpables que por su condición perdida no tienen otro destino que el infierno, con el objetivo de guiarles a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Debemos declarar eso, lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. Dios es real, Dios ha planificado salvar al hombre, porque Dios creó al hombre y por eso Dios nos ama, porque somos hechura de sus manos. Él nos creó a su imagen, pero esa imagen fue distorsionada por causa del pecado. Esa imagen se deterioró al principio porque el hombre se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, y dice la Escritura que ese pecado pasó a todos los hombres, pues que todos de igual manera pecaron. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén cuando pecaron, pero Dios ha provisto un segundo Adán para salvarnos. Y ese segundo Adán es Jesucristo. Por el primero entró el pecado al mundo, por el segundo entró la vida al mundo. Por el primero entró la condenación al mundo, pero por el segundo entró la justificación por la fe. Por eso este anuncio viene de parte de Dios. Y el mismo que dio su vida por nosotros, el mismo que se entregó por nosotros, el mismo que nos predicó el evangelio a través de su vida y enseñanza, nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo con el propósito de condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Esto es lo que el evangelio proclama, que Dios entregó algo tan especial como su propio Hijo para cargarlo a Él con todo el pecado de todos nosotros y perdonarnos y limpiarnos y santificarnos por los méritos y los créditos de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo tiene que decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esta fe no es de nosotros, esta fe viene de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es una fe
que viene del cielo. El evangelio viene del cielo, pero también la fe viene del cielo. Es un don que da Dios para creer en su Hijo Jesucristo. Y tú y yo lo podemos adquirir leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque a través del oír la palabra viene la fe. Viene la fe, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia de toda maldad, de toda atadura. No hay atadura que el evangelio no pueda romper. No hay cadenas que el evangelio no pueda quebrar. De hecho, Cristo dice: el que yo os libertare será verdaderamente libre. Así que Dios entregó a su propio Hijo, lo entregó para salvarte a ti y a mí del pecado y de las llamas del infierno. Si supiésemos que hay algún alimento que está matando a las personas, está destruyendo a las personas, y nosotros a través de los medios de comunicación recibiéramos qué tipo de alimento es el que está matando a las personas, nos abstuviéramos de ingerirlo. ¿Por qué? Porque hay una gran amenaza, hay un gran peligro inminente de muerte sobre nosotros. Cuanto más nosotros, al saber que ese Dios amoroso, pero Dios justo, un día vendrá a castigar a los hombres por su maldad, y lo único que puede salvarte a ti y a mí es el evangelio. Por eso el evangelio es buena noticia para todo aquel que cree, porque el evangelio dice que todo aquel que cree en Cristo es salvo. Salvo no solamente del pecado, del poder del pecado, salvo del infierno. El infierno es el castigo que Dios ha decretado para los pecadores que no obedecen el evangelio. Por eso el evangelio es la dádiva de Dios para salvarnos de la condenación del infierno. Lo que Dios está haciendo es librándote a ti, librándome a mí de las llamas del infierno, dándonos el evangelio. Este evangelio no viene de los hombres. Pablo, cuando habla del evangelio, dice: yo no recibí este evangelio de hombres, lo recibí de parte de Dios. Y cuando él hablaba del evangelio, él decía: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo hombre. Porque es el poder de Dios declarado en la persona de Jesucristo para salvar a pecadores culpables de las llamas del infierno. Pecadores que tan solamente con poner su fe y confianza en Cristo son salvos. Cuando Pablo estaba predicando a través de las alabanzas en la cárcel con uno de sus compañeros, Silas, dice que cantaban himnos y alabanza, y vino un gran estruendo que estremeció la cárcel. Las puertas de la cárcel se abrieron y los presos salieron afuera, y el carcelero se iba a quitar la vida, y Pablo vino a impedir que se quitara la vida. Y enseguida el carcelero de Filipo le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese instante lavó los pies de Pablo y Silas, el carcelero, los albergó en su propia casa, y él y toda su familia fueron bautizados. Creyeron en el evangelio. El evangelio es poder de Dios. También el evangelio es clasificado como el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio habla de Cristo. Marcos 1,
versículo 1. ¿Y qué debemos proclamar? ¿Qué debemos anunciar? ¿Qué debemos testificar y comunicar y dar a conocer respecto a Jesucristo? Que Jesucristo salva. Jesucristo salva. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir a Dios sino a través de mí. Jesucristo salva. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el que tiene a Jesucristo tiene la bendición de contar con el favor, la benevolencia y la buena disposición de Dios, porque Cristo dio su vida por nosotros, y todo aquel que ponga su fe en Jesucristo tiene en él vida eterna. Y por tal razón la ira de Dios ya no reposa sobre él, ya él escapó de esa ira, de tal manera que esa persona que recibió a Jesucristo ya no será castigada en el infierno, porque ha creído en Jesucristo. Y él lo dice en su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No está diciendo tendrá vida eterna, ya la tiene por herencia, tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo, el que se niega a creer en el Salvador del mundo, dice la Escritura que la ira de Dios todavía continúa sobre él, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. También el Evangelio nos dice que Cristo, aparte de sanarnos o salvarnos, nos sana. Nos sana. Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos de corazón. No sé cuántas heridas tú, mi hermano o amigo, tienes en tu corazón. Pero hoy podemos testificar que Dios ha sanado todas nuestras heridas, ocasionadas por el pecado, ocasionadas por la maldad. Hoy estamos libres en la presencia de Dios, porque el bendito Hijo de Dios sanó todas las heridas de nuestro corazón. Todos nuestros traumas, todas nuestras frustraciones, todas aquellas enfermedades del alma que teníamos fueron sanadas por Jesucristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está dispuesto para bendecirte, está disponible para ayudarte en tu necesidad espiritual, sea cual sea. Jesucristo dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está buscando personas que crean en Él, que crean en su poder, para decirles como mismo Él decía en la antigüedad, conforme a tu fe os sea hecho. Dice Lucas 6 del 17 al 19, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados, gloria a Dios. Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Mi hermano, si hay algo que experimentamos los cristianos, es el hecho de vivir una vida en paz, sin tormentos de malos espíritus. Cuando uno está alejado de Dios, son espíritus malos que constantemente atormentan nuestras vidas,
como damos lugar al diablo en prácticas de pecado, él viene y se siente con todo el derecho de atormentarnos. Y cuando Cristo habla acerca de él, dice que él vino, él es el ladrón que vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando Cristo vino al encuentro del Gadareno, el endemoniado Gadareno, el endemoniado le decía a Cristo: ¿Y para qué tú has venido aquí? ¿Has venido a atormentarme? Cristo venía a liberarlo. Sin embargo, el Gadareno pensaba que Cristo venía para perturbar y destruir su vida. Mira, mi hermano, mi amigo, tantas personas hoy en día actúan como el Gadareno porque piensan que Jesucristo viene a atormentarlos, viene a amarrarlo con una camisa de fuerza para que ellos no sean felices. Y es todo lo contrario. Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él quiere que seas libre. Él quiere que disfrutes en verdad de lo que es la vida, porque solamente en Cristo podemos disfrutar la vida. Solamente en Cristo. No te aferres a tus pecados, no te aferres a tu placer, porque solo en Jesucristo existe la verdadera vida. También, aparte de Jesucristo salvar y sanar, Él bautiza. Él bautiza. En Juan 15, 26 dice Cristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hablando Cristo acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos en ese bautismo. Nosotros hemos experimentado lo que es recibir el Espíritu Santo, lo que es andar en el Espíritu, de manera tal que podemos hablarte a ti con toda certeza que cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, todo lo podemos. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa que pueda sobrevivir o cosa que pueda ser más poderosa que la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo rompe las cadenas del vicio, rompe las cadenas de la inmoralidad, rompe las cadenas que nos atan. Y Cristo lo ha enviado para fortalecernos, para vivir sobre nuestras flaquezas y debilidades y para predicar el evangelio de poder que transforma la vida de los hombres. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Pero también dice el evangelio que Cristo volverá. Cristo volverá. En Juan 14 del 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Él desea llevarnos con Él. Eso es lo que dice el evangelio, que Él vendrá por segunda vez a esta tierra a buscar a su iglesia, a buscar a todos los que hayan recibido el evangelio, a buscar a todos aquellos que hayan creído en Cristo. El mismo que dio su vida por nosotros vendrá por nosotros. Qué buena noticia. Que ese ser poderoso, salvador, sanador, que nos bautiza con su Espíritu Santo, vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia y a llevarnos con Él. Por eso el evangelio es buena noticia para el pecador, porque le ofrece vida eterna en virtud de lo que hizo otro por él.
qué dicha, qué misterio entender claramente esta verdad y creerla absolutamente y recibir vida eterna. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 18, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo concluye en su carta diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Diciéndolo de otra manera, no permitas que las tribulaciones y las tristezas de esta vida, de este lado del sol, te entristezcan de tal manera que te oscurezcan los ojos para no darte cuenta que un día estarás con el Señor por toda la eternidad. No existirá allí más dolor, más enfermedad. Allí todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. No existirá la muerte. Estaremos con el Señor por toda una eternidad. Pero para estar con el Señor en aquel día, debemos ahora ser miembros de su reino. Miembros de su reino. Es por eso que el Evangelio aparece clasificado como el Evangelio del reino. Mateo 4:23 dice la Escritura, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Algunos no tenían el conocimiento que hoy tenemos nosotros acerca de lo que es ser miembro del reino de Dios. Ser miembro del reino de Dios, en otra palabra, otra frase, es ser oidor y hacedor de las palabras que Cristo nos enseña en su predicación. Eso es ser miembro del reino de Dios. No solamente un oidor, sino un hacedor. Alguien que practica lo que oye, lo que escucha. Ese es miembro del reino de Dios. Vayamos a Lucas, capítulo 17, los versículos del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en los corazones de los creyentes que han obedecido el Evangelio. Ellos son miembros del reino de Dios. Y debemos proclamar, anunciar, testificar, comunicar, dar a conocer que este es un reino presente, que está presente ahora. Cristo da a conocer que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Estamos en el reino de Dios, el reino establecido por Cristo en la tierra. Mateo 12, versículo 28, dice Cristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya está aquí el reino de Dios. No está en todo su esplendor, en toda su gloria, como lo estará ya cuando estemos con el Señor. Pero ya la semilla del reino de Dios ha sido sembrada en el presente, en los corazones de los que invocan el nombre de Jesucristo. Ellos son miembros del reino de Dios. Por eso,
Cristo tuvo que decirle a sus discípulos en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los creyentes en Cristo son propietarios del reino de Dios, porque ahora el Padre se los ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y ahora somos súbditos de ese reino, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 1:6. Si entendemos que ya ese reino está presente y que nosotros somos miembros de ese reino, ¿quién es nuestro rey? Cristo. Cristo. Y Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si ustedes me tienen como Señor y como Rey, ¿por qué cuando yo les hablo ustedes no me obedecen? Eso significa que yo no soy su Rey. Pero si tú, mi hermano y amigo, tú y yo somos miembros de ese reino, tenemos a Cristo no solamente como Salvador, sino como Rey. Él reina en nuestros corazones. Él nos gobierna en sus preceptos. Él nos guía en su palabra. Le hemos entregado nuestra vida porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Rey. Nosotros no queremos obedecer a otra persona que no sea a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro amado Salvador. Jesús es nuestro Rey. En Juan 18, los versículos 33, 37, dice que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú Rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que me obedece me tiene a mí por Rey y por esa razón escucha mi voz. Por esa razón me obedece. Así que mi hermano, mi amigo, tú y yo estamos dentro del reino de Dios si tenemos a Jesucristo como nuestro Rey y si le obedecemos de todo corazón. El reino de Dios está establecido en los corazones de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y le obedecen. El reino de Dios está compuesto por aquellos que tienen a Jesucristo como Rey y Señor. Por eso Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y en aquel día les diré, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no hicieron mi voluntad. No me tuvieron a mí como Rey y amo de sus vidas. Obedecieron al mundo y sus concupiscencias. Por eso la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo con todos sus deseos y todas sus vanaglorias pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de ese Rey de reyes y Señor de señores, permanecerá para siempre. Ahora, los miembros del reino de Dios manifiestan un carácter. Dice Cristo que son pobres de espíritu y de ellos es el reino de los cielos. Dice Cristo que lloran por su pecado, se entristecen cuando ofenden a Dios. Y por esa razón son consolados. Son mansos, son personas que se dejan guiar, no son rebeldes. Por eso recibirán la tierra por heredad. Tienen hambre y sed de justicia y por esa razón serán saciados.
Son misericordiosos y por eso recibirán misericordia de parte de Dios. Son limpios de corazón y por esa razón ellos verán a Dios. Son pacificadores y por eso son llamados hijos de Dios. Son la sal y la luz de este mundo. Y por esa razón son hijos del reino de Dios. Mi hermano, mi amigo, ¿quieres tú pertenecer, ser miembro de ese reino? ¿Quieres tú pertenecer a ese reino y en aquel día estar contados entre los salvados, entre los redimidos? Acepta el evangelio de la paz. Acepta el evangelio de la reconciliación, porque Dios te ha dado este tesoro tan precioso que es el evangelio para que te reconcilies con Él mismo. Te ha dado a su Hijo Jesucristo para que se establezca entre tú y Él la paz nuevamente. Pero si rehusas ser miembro del reino de Dios, tengo una mala noticia para ti: no verás la vida. Serás contado entre aquellos que serán condenados en el infierno. Y por esa razón es que predicamos nosotros el evangelio, precisamente para decirles a los hombres que hay vida y salvación en Jesucristo. Ahora, los creyentes que sirven en el reino no sirven en el reino en sus casas. Porque muchas personas hoy en día dicen: yo creo en Cristo, yo amo a Dios. Y cuando uno le pregunta: ¿y dónde te congregas? ¿A qué iglesia perteneces? No, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo pertenezco a la Iglesia Universal. Yo voy a la iglesia que yo quiera, porque ya yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la Iglesia Universal. Y uno le pregunta: ¿y quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. No tengo ningún pastor humano. Mi pastor es Jesucristo. Y hay una contradicción aquí, porque si tu pastor es Jesucristo, Jesucristo estableció su iglesia. Jesucristo fundó su iglesia y dice que ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer contra ella. Cristo fundó su iglesia. Y cuando tú y yo somos miembros del reino de Dios, somos miembros también de una iglesia local de creyentes. Y eso es lo que Cristo enseña. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Nosotros necesitamos ser guiados. Alguien tiene que velar por nuestras almas. Alguien debe preocuparse por la alimentación espiritual de nuestras vidas. No solamente yo necesito a un pastor que pastoree mi alma, yo necesito también de hermanos en Cristo Jesús que también velen por mi alma, que también se preocupen por mí, que me animen cuando esté desanimado, que me levanten cuando esté caído. Yo necesito de la iglesia para avivar mi fe, para conservar mi lealtad a Cristo, mi fidelidad a Cristo, porque yo no puedo amar a Cristo y aborrecer su cuerpo, que es la iglesia. Los creyentes sirven en el reino de Dios en el contexto de una iglesia local. Vamos a ir a varias escrituras que son muy importantes para demostrar este punto. Juan 10:16 dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Cristo está diciendo aquí es que Él va a traer esas ovejas y las va a poner en un redil. Ese redil es la iglesia local. Ese redil es la comunidad de creyentes que tienen una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo deseo, el deseo de llegar al cielo.
Y habrá también allí en ese redil, en esa iglesia local, un pastor, alguien que represente los intereses del príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Alguien que predique la palabra de Cristo, alguien que enseñe la verdad de Jesucristo. Y el pastor es una persona, un alma más de ese redil, pero tiene la encomienda de guiar el rebaño de Dios. Por eso Pedro tiene que decirle a estos pastores que estaban sobre esas iglesias locales, 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Le está diciendo a los pastores, ustedes no son dueños del rebaño. Ustedes no pueden apropiarse del rebaño como si fuese algo suyo personal. Ustedes no deben imponer a la fuerza la palabra de Dios. No, sino deben hacerlo voluntariamente, con amor. No deben hacerlo por amor al dinero o por amor a alguna compensación material. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este es el mensaje de Dios para los pastores. Pero hay un mensaje también para las ovejas de la iglesia local. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Así que tanto el príncipe de los pastores le habla a los pastores a través de sus siervos, como también le habla a las ovejas de esas iglesias locales que están siendo dirigidas por esos pastores. Ahora, hoy en día hay muchos, yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, no, la iglesia local no existe. Existe la iglesia universal, pero la iglesia local no existe. Mirando estas escrituras que hemos leído hasta este momento, si la iglesia local no existe, ¿a qué líder espiritual debería obedecer las almas según Hebreos 13:17? Si la iglesia local no existe, ¿a qué líder espiritual es qué líder espiritual es el que nos apacienta? Según Hebreos 23, versículo 17. Ahora vamos mucho más allá. En Juan 13:34 dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Si la iglesia local no existe, ¿cómo pudiera la iglesia cumplir con el mandato de amar a otros hermanos como Cristo nos ha amado? Si la iglesia no existe. Pero hay otro ejemplo mucho más contundente que este. En Mateo 18, los versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí Cristo está dando esta predicación o esta enseñanza acerca de cómo debe implementarse la disciplina en su iglesia local. Pero no vamos a hablar de la disciplina. Estamos tratando aquí de demostrar que la iglesia local fue establecida por Cristo. Fue establecida por Cristo. Primer punto. Si la iglesia local no existe, ¿cómo yo pudiera reprender con amor a un hermano que peca contra mí? Si la iglesia no existe. ¿Y cómo puedo yo guiarlo al arrepentimiento si yo no estoy en relación con él?
Ahora, si la iglesia local no existe, ¿cómo pudiera conversar con dos hermanos más para que me sirvan de testigo y de apoyo para persuadir al hermano que ha pecado contra mí? Mira, fulano pecó contra mí, me hizo esto o aquello, yo necesito que ustedes dos vengan y vamos a hablar con el hermano para ver si él reconoce su falta y se arrepiente de haber pecado contra mí. Si la iglesia local no existiera, ¿cómo pudiera entonces usarse a la iglesia como último recurso para persuadir al hermano con amor que ha pecado contra mí? La escritura dice, dilo a la iglesia. Bueno, y si no existe la iglesia, ¿a qué iglesia se refiere Cristo? Dilo a la iglesia. Bueno, se está refiriendo a la asamblea de todos los creyentes, a todos los que pertenecen a la iglesia local. Y esto lo hace el Señor para que el pecado no nos destruya a nosotros mismos, para que las faltas de los demás o las faltas nuestras no perjudiquen la armonía y la unidad de la iglesia. Si la iglesia local no existiera, la iglesia no pudiera tampoco excluir a un hermano o disciplinar a un miembro de la iglesia por su rebeldía. Ya no podría excluir a alguien de la iglesia, porque yo no puedo excluir a alguien si primero esa persona no fue incluida. O sea que vemos aquí claramente que la iglesia local es bíblica, hermanos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Muchas personas han venido con buena intención a la fe del cristianismo porque quieren acercarse a Dios. Pero cuando el pastor les dice lo que deben hacer para agradar a Dios, se escandalizan. No quieren ser pastoreados, no quieren ser apacentados, quieren apacentarse a ellos mismos y se van. ¿Y usted sabe quién se los come? El lobo se los come y los destruye, el diablo, porque son rebeldes, no quieren escuchar el consejo. Esto Cristo lo estableció. La iglesia, Cristo la estableció y Él dejó instrucciones de cómo establecer incluso la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, resumiendo, la iglesia local es un grupo concreto de personas que pertenecen a una comunidad, a un lugar donde se congregan para alimentar su fe y ser apacentadas y guiadas en los principios del reino de Dios. Cuando el pastor aquí no les predique acerca del reino de Dios, ustedes tienen toda la libertad de irse de la iglesia. Pero siempre y cuando el pastor le diga la verdad que está escrita en la palabra y todo lo que se requiere para prepararnos para la eternidad y prepararnos como iglesia para cumplir con el gran mandato de predicar el evangelio, yo les pido y les ruego en el nombre de Jesucristo que no se vayan, se queden aquí. Porque todos hemos sido llamados para estar con el Señor aquel día y para proclamar las verdades del evangelio. Los miembros de ese reino son personas comprometidas con una iglesia local de creyentes que se sirven unos a otros y ofrecen servicio a la comunidad a la que pertenecen, promoviendo el evangelio con sus vidas y palabras para que muchos sean salvos y posteriormente añadidos a la iglesia. Gloria a Dios. Quiero repetirles esto está muy importante, muy importante. Los miembros del reino de Dios son personas comprometidas con una iglesia local de creyentes que se sirven unos a otros y ofrecen servicio a la comunidad a la que pertenecen, promoviendo el evangelio con sus vidas y palabras para que muchos sean salvos y posteriormente añadidos a la iglesia del Señor. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento al principio en que la iglesia resurgía? Dicen Hechos 2 del 44 al 47, y todos los que habían creído estaban esparcidos, separados unos de otros, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y dice la escritura que perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Vemos lo que es una iglesia aquí local. Es una iglesia comprometida. Es una iglesia que sirve a la iglesia, que sirve a los hermanos. Es una iglesia que sirve a la comunidad. Nosotros todos los meses repartimos alimento a la comunidad. ¿Quiénes lo reparten? Los miembros de la iglesia local. ¿Quiénes se benefician de los logros y éxitos de nuestra iglesia local? Los miembros de la iglesia. Entonces tenemos nosotros que descubrir claramente que las Sagradas Escrituras no sustentan la idea de mantener creyentes aislados unos de otros sin compromiso alguno para con el reino de Dios. La iglesia crece con la contribución de sus miembros. La iglesia es lo que son sus miembros. Si sus miembros son bondadosos, la iglesia es bondadosa. Si la iglesia es espiritual, si los miembros de la iglesia son espirituales, la iglesia es espiritual. Si los miembros de la iglesia son trabajadores, disciplinados, ordenados, así es la iglesia, porque la iglesia es el reflejo de lo que son sus miembros. Y por esa razón el Espíritu Santo está trayendo este mensaje a nuestra iglesia para que todos sepamos que somos importantes y necesarios en el reino de Dios. Y que Dios nos ha traído aquí para cumplir con un propósito especial. Y el propósito especial es edificarnos unos a otros, ayudarnos los unos a los otros y predicar el evangelio del reino para que ese evangelio llegue a todas partes y muchos sean salvos. Como concepto, la iglesia local es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente, adorar a Dios, predicar el evangelio, edificar a los creyentes bajo la autoridad de Dios y su palabra y el liderazgo de pastores, con el objetivo expreso de ser un testimonio al mundo del poder transformador del evangelio. Gloria a Dios. La iglesia proclama a través de su testimonio y predica que podemos ahora estar en paz con Dios. El evangelio no es para los que se portan bien. No, el evangelio es para los malos. La gente más mala. La gente más pecadora. Para ellos es el evangelio. Cristo dice, yo no he venido a buscar a sanos, no a enfermos. Yo no he venido a buscar justos, no. Yo he venido a buscar a pecadores llamados al arrepentimiento. Y aquí es el punto central del evangelio. Dios llama a los pecadores y les dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y tendrán paz con Dios. Por eso, en cuarto lugar, el evangelio es llamado, clasificado el evangelio de la paz, y debemos proclamar y comunicar este evangelio de paz. Mira lo que dice 2 de Corintios 5 del 19 al 21. Que Dios en Cristo dio su vida por nosotros para reconciliarnos con Él mismo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dios cargó a su Hijo Jesucristo con los pecados de todos nosotros. Por eso dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo Jesucristo, los pecados de todos nosotros. Y por esa razón se nos llama al arrepentimiento.
al arrepentimiento de no aceptar a Cristo como Salvador, porque Él dio su vida por nosotros. El más grande de los pecados que nosotros podamos cometer es rechazar a Jesucristo, porque Jesucristo es el medio de salvación que Dios ha provisto para que seamos salvos. Por eso, al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, quedan borrados todos nuestros pecados. No importa que haya sido un gran asesino o una persona que haya hecho muchas maldades. Dice la Escritura: si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos. ¿Cómo qué? Como la nieve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto. Cristo está abriendo sus manos y está diciendo aquí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo te está abriendo los brazos. A través de esta predicación y a través de este predicador, Jesucristo te está rogando a ti: reconcíliate hoy con Dios. Reconcíliate, arrepiéntete de tus pecados. Solo en Cristo encontramos la paz interior, la paz que necesitamos. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es nuestra paz. Él se está poniendo ahora como intermediario para reconciliarte a ti con Dios. Y esa enemistad que ha existido por tantos años ahora quede a un lado y puedan ambos reconciliarse. El Evangelio contesta 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos bajo condenación? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Cómo podemos volvernos a Dios? Primero, ¿quién es Dios? Dios es un Dios justo y por eso tiene que castigar la maldad. Si Dios no castiga la maldad, Él deja de ser justo. ¿Qué hizo Dios? Dios castigó a su Hijo, derramó sobre Él todo el castigo por la maldad tuya y mía. Para que Dios pueda perdonarte a ti y a mí, tuvo que castigar a alguien en nuestro lugar. Y esa persona es Jesucristo. Dios lo castigó a Él por ti y por mí. Y usted sabe por qué Dios es justo y es perdonador al mismo tiempo. Porque ya fue saldada la deuda tuya y mía en Cristo, la que teníamos con Dios. Y ahora el Padre a ti y a mí nos perdona por su Hijo Jesucristo si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, abandonamos nuestros pecados y nos entregamos, nos rendimos a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo volvernos a Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Evangelio manda a que todos los hombres se arrepientan de sus pecados para acogerse a la gracia de Jesucristo y al perdón que Dios brinda, que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Mi pregunta para ti es: ¿vas a aceptar a Cristo como tu Salvador personal? ¿Te vas a acoger a las normas y preceptos del reino de Dios? ¿Vas a recibir el Evangelio de Dios como el gran tesoro, como la gran prenda, como el gran recurso que Dios te ofrece para que tú seas salvo? ¿Vas a aprovechar esta oportunidad? La decisión la haces tú. Porque dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no será condenado. Acepta a Cristo. Si hay algo que pueda aliviar los pesares del mundo y la desgracia humana, es sin duda el Evangelio. Predicarlo es soltar ligaduras. No predicarlo significa atar. Dejar de divulgar el Evangelio equivale a negarle a un paciente el remedio que lo sana.
el evangelio es el medio que Dios ha provisto para tu sanidad y para tu salvación. Y quiero terminar, mi hermano, mi amigo, con una ilustración. En 1912, John Harper, a sus 39 años, había perdido a su mujer y había decidido embarcarse en el Titanic junto a su hija Nana, de 6 años, y su hermana, para predicar durante varias semanas en un templo de Chicago, Estados Unidos. La noche del 14 de abril de 1912, el barco chocó contra un iceberg y se fue hundiendo en las frías aguas. Tanto la hija como la hermana de Harper fueron capaces de alcanzar un bote salvavidas y sobrevivieron. Sin embargo, él se quedó a bordo y le dio su chaleco salvavidas a un pasajero. De acuerdo con los testimonios de los supervivientes, el pastor predicó el evangelio incluso en el agua helada hasta que se ahogó. Al parecer, el pasaje que decidió repetir un mayor número de veces fue el que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi hermano, nunca hay justificación para dejar de evangelizar, aun cuando estamos en el mismo umbral de la muerte, porque nosotros creemos que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, cantar la doxología, darle gracias al Señor por su bendito y glorioso evangelio que ha llegado a nuestras vidas, que es vida eterna para los que creen. Aleluya. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias por tu palabra predicada en esta mañana, en esta tarde. Gracias por tu Santo Espíritu que nos trae el recado espiritual que necesitamos escuchar para ponernos a cuentas contigo. Padre, yo sé que la vida del hombre es un gran dilema, porque muchas veces te culpamos a ti por lo que nos pasa. Sembramos, pero cuando cosechamos, no estamos contentos con la cosecha. Y fue lo que sembramos. Pero te culpamos a ti por la cosecha. Te culpamos a ti por lo que nos pasa o por lo que nos sucede. Padre, si hay alguna persona aquí que en estos momentos está rechazando el evangelio, porque tú no le has dado aquello que necesita o desea, ábrele el entendimiento para que pueda entender que el evangelio no se trata de asuntos de esta vida. El evangelio trata de la vida que tendremos en la eternidad, ya sea en el infierno o en la gloria. Y por esa razón debemos recibir este evangelio como el precioso tesoro para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque este evangelio ha llegado a nuestras vidas y tú nos has dado entendimiento para comprender que acogiéndonos a las normas del evangelio, no solamente podemos vivir una vida fructífera de este lado del sol, sino también podemos vivir una eternidad con Dios, donde todo será paz y gozo por el Espíritu Santo.
Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, sigue trabajando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos si no vemos, abre nuestros oídos si no escuchamos, sensibiliza nuestro corazón si está endurecido por el engaño del pecado. Permite que no vivamos lejos de ti, a ciegas, ignorando la verdad del evangelio, ignorando lo que tú estás haciendo a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, para entregarnos por completo a ti en arrepentimiento y fe, y todas nuestras maldades sean limpiadas y quitadas, y nuestro corazón sea sanado de todo lo malo, y podamos vivir una vida en paz contigo y con los hombres. Oh Padre, toma la honra y la gloria de este servicio. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora te rogamos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén. Ha sido una programación más de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo, Colton, California. Gracias por estar con nosotros. Gracias a aquellos también que nos escucharon a través de la plataforma de YouTube. Deseamos que Dios les bendiga. En la búsqueda del crecimiento espiritual personal, enero, comunique las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué noticias recibe el hombre cada día cuando las busca en los medios? Guerras y rumores de guerras, accidentes, inestabilidad económica, grandes problemas políticos, hambrunas y desastres. Ante tales circunstancias, no es de extrañar que hayan aumentado como nunca antes la depresión, las enfermedades nerviosas, el suicidio, entre otros. ¿Hay algún remedio para estos problemas? Sí lo hay. Las buenas nuevas del Evangelio contienen el antídoto para todos los males que enfrenta el hombre. El reto de este mes es: anuncie el mensaje de Jesucristo utilizando los medios de comunicación.
predique el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Muestra a todos que Jesús tiene la solución para todos los problemas. Y ore para que Dios le convierta en un esparcidor de buenas nuevas.